Hay un poder que obra en los corazones de las personas para guiarlas, convencerlas de sus pecados, revelar la justicia de Dios y anunciar el juicio venidero. A continuación, nuestro pastor Jairo Restrepo Díaz tratará el tema El Espíritu que nos convence. Bienvenidos. San Juan, capítulo 16, versículo 8 al 10, vamos a leer. Amén. Dice, y cuando Él venga, vamos a leer el versículo anterior como para agarrar un poquito más la idea. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu que, bueno, no digamos que convence, sino el Espíritu que nos convence. Amén. Todo lo que tiene que ver con la salvación, en todo lo referente a la salvación encontramos la obra del Espíritu Santo. Este es un tema muy importante en la vida cristiana. La obra del Espíritu Santo. Porque siempre es el Señor el que toma la iniciativa para la salvación del ser humano. Nosotros cantamos un coro hace muchos años que decía, yo nunca te busqué, tú me encontraste a mí. Y realmente siempre Dios es el que ha tomado la iniciativa respecto a la salvación del hombre. El día que el hombre pecó, ¿qué hizo el hombre? Esconderse y huir. Eso fue lo que hizo el hombre, esconderse y huir. ¿Y quién fue el que lo buscó? Dios. Porque el hombre estaba escondido, temeroso. Por eso el Señor le hace la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Porque el hombre se había huido y había escondido. Y desde ese mismo momento, el Señor comienza a plantearle la idea de salvación. Desde ese mismo momento hay unas promesas de salvación. Así que el Espíritu de Dios, o sea, nosotros somos bendecidos porque el Señor nos ha seleccionado, nos ha escogido para salvación. Somos miles y miles de personas que estamos en este universo. Pero nosotros somos privilegiados porque el Espíritu Santo, es decir, usted no está aquí por usted. Usted está porque el Señor lo miró, porque el Señor lo vio, la vio. Y el Señor empezó a crear las condiciones, así como cuando estuvo aquí en la tierra. Esta semana estaba predicando en algún lugar a unas personas y les estaba predicando sobre la mujer samaritana. Y dice la Biblia dice la palabra que el Señor le era necesario pasar por Samaria. No fue una casualidad que el Señor pasó por Samaria, no fue algo así al azar, no. Es que Él sabía que había una mujer necesitada y por eso el Señor pasó por Samaria. Pero ahora en este tiempo, el Señor a través de su Santo Espíritu está obrando y creó las condiciones de alguna manera. El Señor creó las condiciones para que usted empezara a oír la palabra y para que estuviera hoy aquí en la iglesia y usted esté en el propósito de Dios para salvación. Amén. El Señor, es decir, este proyecto de salvación empezó en el cielo, en la presencia del Señor. Es decir, esto no es al azar, esto es algo bien preparado. Y de hecho en Isaías 52, versículo 4 al 6, ese texto
muy conocido, pero muy importante, donde el Señor dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Amén. Mi pueblo es llevado injustamente. Este capítulo era para el tiempo, pero también es profético para nosotros, que ahora somos el pueblo del Señor, pero que en un momento, en un tiempo, éramos llevados así injustamente. Gloria a Dios. Y si los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pero ahora hay una promesa del Señor en el siguiente texto. Dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo en el cielo estaré presente en la tierra para salvar al ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esa iniciativa que de parte de Dios, cuando nos vio perdidos y sin salvación, porque el hombre, como hemos predicado aquí, el hombre nunca podrá salvarse por sí mismo. Nunca. No podrá ser salvo por sí mismo. No lo salvará su dinero, sus posesiones. Nada lo podrá salvar, ni su fuerza. Solamente el único que puede salvar es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y no solo este texto en Isaías 35:4, hay otro texto maravilloso que he estado meditando en él. Dice: decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. ¿Quién vendrá? Dios mismo vendrá y os salvará. He estado meditando los de corazón apocado. Una persona con un corazón apocado es un corazón temeroso, es un corazón medroso, es un corazón estrecho, es una persona sin aspiraciones, es una persona como apabullada, digámoslo así. Y entonces hay un mensaje. La verdad es que uno sin Dios pues tiene ese corazón apocado, lleno de temor, sin fe. La fe ha venido ahora que estamos en el Señor. Pero dice la palabra: no tengan miedo, cobren ánimo. Es decir, la persona que está abatida, cobre ánimo, porque Dios vendrá a salvarlos. Es decir, uno estar aprisionado por el enemigo, dominado por el enemigo, sin tener esperanza de nada, una vida lo mismo de siempre. Pero oye un mensaje que dice: no tema, Dios vendrá a salvarlos. Y hoy el mensaje es que el Señor ya ha venido, amén, a salvarnos. Y no solamente lo envía a decir, porque me gusta del Señor que Él no es solamente promesas y las promesas se quedan ahí, no. El Señor lo que promete, Él lo cumple. Amén. En primera de Pedro 2:24, esta enseñanza tiene bastantes versículos. Nos dice la palabra del Señor: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ve, hermanos y amigos, el apóstol Pablo habla de un misterio, el misterio que estuvo oculto desde los siglos y que ahora ha sido revelado. En los tiempos que Isaías y ellos profetizaron, pues no conocían lo que realmente Dios iba a hacer. Pero ahora a nosotros se nos ha sido revelado lo que el Señor dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Yo creo que el pecado a uno lo avergüenza, ¿o no?
Si yo le digo a usted que se ponga a hablar a usted aquí a testificar lo que usted era, las cosas que hizo en el mundo, no, hermanos. Porque el pecado avergüenza. El pecado trae las cosas que uno hace sin Dios en el mundo. Por eso hay tantas cosas que son ocultas y escondidas que nadie las sabe. Porque son cosas a veces difíciles. Estábamos oyendo acá el martes que vinieron los hermanos de obra carcelaria que estaban aquí testificando cosas horribles de gente que hizo mucho mal, mucho pecado. Y hermanos, que el Señor haya tomado en su cuerpo, lo que quiere decir ese texto ahí es que el Señor hizo nuestros pecados como si fueran los pecados de Él. Amén. Que nuestros pecados el Señor los llevó en su cuerpo, esos pecados de los que uno se avergüenza y que ya Cristo borró, que ya Cristo limpió, pero el Señor esos pecados Él los puso en su cuerpo como pecados de Él. Así que usted no se deje señalar del enemigo que le esté recordando sus pecados pasados. No, esos pecados suyos ya Cristo los llevó en la cruz del Calvario, y eso usted tiene que creerlo. Gloria a Dios. Y dice ahí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque la paga del pecado es muerte. Dice la otra versión, lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. A un amigo que esté aquí esta mañana, yo quiero decirle que por esta obra del Calvario uno se vuelve una persona buena. Sin Dios uno es una persona mala, que solo busca hacerle daño al prójimo, al semejante, buscando a quien engañar, a quien hacerle daño. Y el corazón lo único que sale es maldad cuando uno no tiene a Dios. Pero el Señor, por esta obra del Calvario, lo hace a uno una persona buena, una persona que no quiere hacer el mal, una persona que quiere hacer el bien. ¿Cuántos hemos vivido esa experiencia de que ahora queremos hacer lo bueno, lo que agrada a Dios? Amén. Ahora queremos hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. Y no solo eso, dice, y por cuya herida fuimos sanados. Ese texto es muy importante porque dice, fuisteis. O sea, ya tiempo pasado. El Señor llevó, por eso dice Isaías 53, que llevó nuestras enfermedades. Es uno de los versículos más lindos con Isaías 53 para sanidad. Porque por la herida del Señor, por sus llagas, nosotros vamos a ser, dice el texto, no, fuimos. Así que ante esa enfermedad usted puede declarar que en el Calvario usted ya fue curado. En el Calvario ya fuimos sanados, gloria a Dios. Así que el texto inicial que, digamos, dice que el Espíritu Santo, a través de la palabra, entonces el Espíritu Santo le trae a la iglesia, y a través de la palabra el Señor comienza a hablarnos y a enseñarnos. Y la palabra nos convence. A veces suceden tantas cosas y no sé cuál ha sido su experiencia en la iglesia. Pero, porque hay gente que cree que los pastores predicamos porque alguien nos contó la vida suya. Y eso me ha pasado. Una vez en Bucaramanga trajeron a una jovencita, una amiga de la universidad, la invitó al culto y la trajo y la sentó en la primera silla. Cuando se acabó el culto, la joven que la trajo le dijo, bueno, ¿cómo le pareció el culto? Y estaba brava, enojada. Es que usted, ¿por qué me trae a la iglesia y primero le cuenta la vida al pastor mía? Para que el pastor delante de todo el mundo publique mi vida. Y le dice, no, el pastor ni sabe que usted, ¿cómo se llama usted? Es la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor, amén, porque es la palabra
la que convence al hombre. Mire, esto es importante. Lo que nos dice Primera de Corintios 2:14. Esta parte me gusta. Bueno, es que la palabra toda es muy especial. Primera de Corintios 2:14. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué es el hombre natural? El hombre que no conoce a Dios, el hombre que no conoce las cosas de Dios, que a lo mejor tiene una religión y eso, pero la verdad está ciego, no le ha sido quitada la venda de sus ojos. Entonces dice que para él las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios, para él son una locura. Una persona natural cualquiera pasa por la calle y nos escucha aquí cantando, alabando y dice: esos locos. Y a lo mejor usted nos trató así también, ¿cierto? Algún día. Amén. Son locos, sin oficio, que no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Porque ellos, dice la Biblia, que para ellos son locura. ¿Por qué? Porque no las pueden entender. Y es más, hay gente que ha venido a la iglesia a algún culto y como han entrado han salido porque no han podido entender. No han podido entender la palabra. Dice, porque estas cosas se tienen que discernir o conocer espiritualmente. Por eso es una bendición cuando el Señor le quita a uno la venda de los ojos y uno puede entender las cosas de Dios. Porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al nombre del Señor. Y el hombre entonces esclavo de los deseos de la carne, dominado por el diablo, por los poderes del pecado, del infierno. El hombre no puede entender y comprender las cosas de Dios, porque para él, como dice la Biblia, son una locura. Pero qué maravilloso, porque por eso dice la Biblia que nos convence de pecado. Qué maravilloso cuando el Señor, a través de su palabra, ¿por qué? La respuesta de muchas personas con las que uno les habla del evangelio, por ejemplo, cuando les habla de que se tienen que arrepentir, es: ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Porque la gente se cree buena. Uno sin Dios se cree bueno. Yo lo he puesto de la siguiente manera. De pronto hay una persona que le gusta la mecánica. Cuando uno trabaja la mecánica, se ensucia bastante las manos. Si hay un cuarto oscuro y no hay luz, pues él no ve la suciedad, no ve que está engrasado, no ve nada de eso. Es más, si ahora estuviera de noche y las luces apagadas, uno pudiera venir al culto sin lavarse la cara y como quisiera, porque pues nadie lo va a ver. Pero cuando le encienden la luz, uno se ve todos los defectos, las imperfecciones o las situaciones que viva. Sí, todo. Porque la luz, amén. Y eso pasa por el evangelio. Cuando uno anda por ahí en el mundo, en la oscuridad, en tinieblas, uno cree que está bien y que las cosas están bien. Pero cuando uno viene y escucha la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra la palabra es luz que ilumina. Gloria al nombre del Señor, y nos comienza a hacer ver nuestra condición. La palabra prácticamente, usemos ese término, nos desnuda. Amén, estamos descubiertos. Gloria a Dios, delante de la presencia del Señor. El Señor nos comienza a mostrar lo que está mal, lo que no está bien en nuestra vida. Gloria a Dios, nos hace ver que nos estamos engañando a nosotros mismos, que no es verdad eso que decimos que somos buenos. No somos buenos. Empezamos a ver a un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios tan maravilloso, y nosotros indignos, pecadores. Amén, empezamos a ver la santidad y la gloria de Dios. Y nos pasa lo de Isaías. ¿Se acuerda de Isaías?
cuando tuvo el encuentro con la gloria de Dios. Él no se había visto cómo estaba, pero él tuvo un momento en que vio la gloria de Dios. Y hermano, cuando uno mira la gloria de Dios, él dice: ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos la santidad de Dios, la gloria de Dios, la maravilla de Dios. Y yo tan sucio, tan indigno, tengo labios inmundos. Hasta ahora ni siquiera se había dado cuenta que sus labios eran inmundos, que lo que él hablaba, las cosas que hablaba, incoherentes. Gloria al nombre del Señor, solo hasta que tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Por eso nos dice también Jeremías 2:22, texto muy bonito. Gloria a Dios, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de pecado, gracias hermana, permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Porque a veces uno quiere, mire, todo lo que no sea por la obra del Calvario, porque el nombre de Jesús perdona pecados. Amén. ¿Cuántos creen esa verdad? Solo hay perdón de pecados en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Lo demás es lejía y jabón. Y la gente, mira, hay cantidad de teorías en las religiones, que el purgatorio, que las indulgencias, y que esto y que lo otro. Eso es lejía y eso es jabón. Y cuando uno quiere quitar la mancha del pecado con lejía y con jabón, dice la palabra, la mancha del pecado permanecerá delante de la persona, porque solo hay una cosa que puede quitar el pecado: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Amén. Es que el pecado es algo grave. El pecado no es algo sencillo. Mire, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Esas personas que se justifican ellas mismas: yo soy bueno. No, aquí nos está encerrando a todos en un círculo. Por cuanto todos pecaron, todos. Aquí no se escapa nadie, humanamente. Gloria a Dios. Y dice: y están destituidos. En el ministerio pastoral en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia existe esa figura, destitución. Y sabe una cosa, que el que destituyen, ya no hay más oportunidad. Está destituido. Y es que eso es lo que quiere decir esa palabra, destituido. De la gloria de Dios nosotros estábamos destituidos, sin ninguna oportunidad. Y ni qué decir de las personas que se justifican ellas mismas. Le dan 100 pesos a un pobre y ya dice: yo ya hice buenas obras y por eso soy salvo. Le dan un alimento a una persona y ya esa buena obra. ¿Y cuántas personas hay así que se justifican en sus buenas obras? Pero le voy a decir eso, ya lo hemos visto, pero una vez lo vamos a ver delante de Dios. ¿Eso qué significa? Isaías 64:6. Amén. Dice: si bien todos nosotros somos ¿qué? Delante de Dios somos como suciedad, porque esto lo está hablando la palabra de Dios. Y toda nuestra justicia es ¿qué? Como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y creo que también es Isaías 1 donde dice que toda persona está enferma, desde la coronilla hasta la planta de los pies. No hay sino hinchazón y podrida llaga.
Gloria al nombre del Señor. Pero, entonces, la verdad es que a veces sentirse descubierto por la palabra y que la palabra nos confronte y nos diga que somos pecadores, pero el Espíritu Santo nos lleva a lo que sucedió en Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Gloria a Dios. Al oír esto, cuando uno oye la palabra, se compungieron de corazón. Es decir, se quebrantaron en el corazón. Y la verdad que maravilloso es cuando el Señor lo quebranta a uno con la palabra. Y cuando uno le abre el corazón al Señor para que Él lo quebrante, para que Él lo doblegue. Porque hasta eso trae uno de la vida sin Dios, una vida llena de orgullo. Un orgullo pero es un orgullo en el corazón. Un orgullo que no se doblega ante nada. Pero la palabra de Dios hace llorar a los hombres, hace llorar a las mujeres, quebranta el corazón. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y si usted experimenta en la iglesia, porque en la iglesia suceden cosas maravillosas, que su corazón es quebrantado. Gloria a Dios. Su corazón es doblegado. Me decía este día mi esposa hablando de una hermana, de la situación de su esposo. Es un hombre muy duro, muy difícil. Pero dice, pero eso sí, cuando él oye la palabra, lágrimas vienen por sus ojos. Es decir, gracias a Dios que al menos la palabra lo quebranta. La palabra lo toca. Es que si no lo quebranta uno la palabra de Dios, ¿qué más lo va a quebrantar? Si no lo doblega uno la palabra de Dios, ¿qué más lo va a doblegar? Amén. Hay gente que tiene ese corazón duro, como el corazón de Faraón. Dios hablándole y él de quién es Dios para que yo le obedezca. ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz? La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuánto creemos que la palabra de Dios es poderosa? Todo lo que vemos y existe fue hecho por la palabra de su boca. Pero ¿sabe dónde es que la palabra de Dios encuentra un muro, una muralla? Vea, él le dice al mar, calla. Y el mar se calla, como hablándole uno al perrito de la casa. Gloria a Dios, y el mar se calla. Él le dice a los demonios, váyanse fuera, y ellos salen corriendo. Pero en el corazón del hombre el Señor encuentra como un muro, como una muralla. Dios le dice, arrepiéntese, entregue, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y el corazón de Faraón, el Señor le mandó todas esas plagas. Y él seguía endurecido. Amén. Pero ningún hombre podrá ganarle a Dios. Ninguno. Ni Jacob, que luchó con Dios. Gloria a Dios. Toda una noche se puso de valiente a luchar con Dios toda una noche. Y el Señor, ya déjame. Y él ahí agarrado, amén, a no dejarse vencer. Y en la madrugada el Señor le tocó por aquí, solo con un toque lo descoyuntó y hasta ahí llegó. Y se fue caminando cojo, amén, y quedó tal vez cojo, imagínense, pero también recibió la bendición de Dios. Gloria a Dios. Así que aún el más duro de corazón, yo cuando predico sobre la conversión de Saulo de Tarso, ese hombre tenía un corazón duro, vanidoso, orgulloso, que sin duda, humanamente no había nadie que hubiera podido haber evangelizado a ese hombre, porque en la cárcel hubiera terminado muerto. Pero el Señor se le apareció un día, amén. Él iba en el camino a Damasco persiguiendo la iglesia. Y el Señor se le apareció un día
con su resplandor, el resplandor más fuerte que el resplandor del sol. Y unas palabritas que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 palabras. Y ahí quedó a tierra, ciego, diciendo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué esperar que te venga algo difícil o terrible para que te tengas que doblegar a los pies del Señor? No. Gloria al nombre del Señor. Voluntariamente no podemos endurecer más ese corazón. Hay que abrir las puertas del corazón de par en par para que el Señor entre a la vida de la persona. Gloria a Dios. Esa tapita no se quiere quedar ahí, déjela ahí. Nos convence de justicia, porque el Evangelio nos muestra la manera como ser libre de culpa. Porque muchas veces el hombre busca arreglar el problema de su vida por sus propios medios. Miremos este texto que está en Job 25, del 4 al 6. Miremos esta pregunta que aparece acá. Job 25, del 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Mire estas preguntas. ¿Qué sigue diciendo el 5? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Esto lo dijo Job en su tiempo, en su momento. En el versículo 4, lo que él quiere decir es: ¿podrá pues un simple hombre ser puro e inocente frente a Dios? ¿Podrá un simple mortal ser puro? Y él hace esa pregunta. Y esa pregunta se quedó ahí. Hoy tenemos una respuesta, pero en ese momento él no tenía una respuesta. Ahorita estábamos hablando de Adán y Eva. Ellos, antes de pecar, ellos vivían en comunión con Dios, no se avergonzaban de nada. Pero el día que ellos pecaron, se sintieron que estaban desnudos y se avergonzaban. La desnudez avergüenza. Aunque hoy día en el mundo que estamos ya la gente casi sale por ahí desnuda, pero la desnudez avergüenza. Y cuando ellos se sintieron avergonzados, entonces lo primero que hicieron fue tomar hojas de higuera y cubrirse. Imagínense qué ropa tan fina. Hojas de higuera. Esas son las justicias del hombre. Así son nuestras justicias. Tan desechables, tan ordinarias. Y cuando el Señor fue a buscarlos, estaban cubiertos, cubriéndose su desnudez con hojas de higuera. Entonces, prácticamente todos los días hay que hacer un vestido. Todos los días hay que. Pero el Señor, nosotros vemos lo que dice la Biblia, el Señor los vistió. El Señor les hizo el primer traje de pieles. Les hizo un traje de pieles. Y para hacer un traje de piel, ¿qué tiene que suceder primero? Hay que quitarle la piel a un animal. ¿Y qué culpa tiene el animal? Si los que pecaron fueron ellos. Pero hoy el Señor empieza a darnos un mensaje de redención. Gloria al nombre del Señor. Ahí empieza a darnos un mensaje de redención. Que el pecado del hombre, que la maldad del hombre, morirá un inocente para cubrir la maldad y el pecado del ser humano. Alabanzas al nombre del Señor.
y los vistió de pieles. Les hizo el primer vestido, les hizo túnicas. Y es un hermoso retrato, un hermoso ejemplo de la obra del Calvario. Y de hecho, por eso lo dice 2 Corintios 5:21. Porque ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros espiritualmente estábamos desnudos también. Pero mire que cuando habla del bautismo, dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estamos ¿qué? Revestidos. Gloria a Dios, de Cristo Jesús estamos revestidos. Voy a buscar ese texto también. A veces no tengo todos los textos porque son tantos y mientras estoy predicando aquí el Señor nos va dando palabra, gloria al nombre del Señor Jesús. Pero esto está en Romanos capítulo 6. Bueno, no es este. ¿Gálatas qué? 3. A ver, bueno, a ellos lo encontrarán ahí los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. De Cristo Jesús estáis revestidos. Gloria a Dios. Mire qué texto maravilloso. Cuando uno no tiene al Señor Jesús y está en pecado, está desnudo ante su presencia. Pero dice que cuando los que hemos sido bautizados ¿en quién? En Cristo. De Cristo tenemos ahora un vestido. El vestido de justicia. El vestido que el Señor, amén, nos ha dado. Pensando en esto vino a mi mente que Jesucristo cuando fue llevado al Calvario fue desnudado también. Le quitaron sus ropas y fue desnudado. ¿Para qué fue desnudado? Para que nosotros seamos vestidos. Gloria al nombre del Señor. Y volvemos entonces a 2 Corintios 5:21. Dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo trató como al pecado mismo, para así por medio de Cristo, librarnos de culpa, o ser justicia de Dios en él. De esa justificación nos habla también Isaías 53, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Donde dice, todos nosotros, oiga bien, todos nosotros, vuelve la palabra todos nosotros, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa rebeldía de nuestro extravío, esa rebeldía de nuestro pecado, todo lo que nosotros cometimos en esa rebeldía. Porque mire, hermano, es que esa rebeldía le estaba predicando el viernes a los jóvenes aquí en la fusión. Y les decía, mira, aún los que nos criamos y nos levantamos en la iglesia, llega el momento en que a uno le entra esa rebeldía por las cosas de Dios. Por eso, hermano, hay que orar mucho por nuestros hijos y adolescentes. Porque entra esa rebeldía, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no quiero buscar a Dios, yo ya me quiero ir al mundo. Y esa rebeldía, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas para seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, el Señor puso en él el pecado de todos nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que el castigo de Dios con la muerte de Cristo y la obra de Cristo quedó satisfecha. Por eso es que a través de la palabra el Señor quiere convencer al ser humano de ¿qué? De que acepte la obra del Calvario para que el hombre sea declarado justo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ya lo hablamos de Adán y Eva, como el Señor despellejó un animal y los vistió a ellos. Asimismo, amén, el Señor nos ha revestido de él para que se
cumpla lo que dice Romanos 5:1. Gloria a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué texto maravilloso. Tenemos paz para con Dios. Por eso le podemos alabar esta mañana. Con esa libertad, por eso le podemos bendecir. Por eso podemos glorificarle con gozo y alegría. Porque hemos sido justificados, perdonados, declarados justos. Ya usted se puede arrodillar con toda libertad y hablar con Dios. Y tiene la libertad, amén. Y termina diciendo el texto que el Señor nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado, ya ha sido derrotado. Pues mira, es que el Señor hizo el trabajo completo. Porque el enemigo nuestro, el Señor, lo derrotó también. Y por eso hay gente que le tiene miedo. Y a toda hora es el diablo, y el diablo me tiene, y el diablo aquí a toda hora hablando del diablo. No, hable de Jesús. Amén, hable de Jesús, porque Él es el que nos ha dado la victoria. Mira lo que dice Isaías 49:24. Esa pregunta que también hace el profeta. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Quién es ese botín? Ese botín son las almas que con la caída de Adán todos fuimos cautivos por el enemigo. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Yo creo que la mayoría recuerdan un rescate muy famoso que hubo en Colombia hace muchos años, la Operación Jaque, de todas esas personas que estaban cautivas y que no había forma de ser liberadas allí. Y hubo una actividad de rescates, pues eso salió todas las noticias y todos conocemos eso. Pero era peor la condición del ser humano en manos del diablo. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Un pecador no está en las manos de alguien bueno, está en las manos de un tirano. Por eso es que el pecado hace tanto daño y tiene tantas consecuencias. ¿Y qué dice el siguiente texto? Pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Dónde obtuvo el Señor la victoria para nosotros? ¿Dónde fue ese encuentro? Gloria a Dios. ¿Dónde fue ese encuentro? Vamos aquí, hermanos de alabanza, terminando. ¿Dónde fue ese encuentro? Ustedes recuerdan aquel hombre llamado Goliat que desafiaba al pueblo de Israel. Pero hasta que apareció David y hubo un lugar de encuentro. El diablo decía, dadme un hombre. Hazme un hombre. Y apareció David, pero luego espiritualmente el diablo seguía diciendo lo mismo. Dame un hombre, dame a alguien que pelee conmigo. Pero un día apareció uno dispuesto a pelear por nosotros. Alabe al Señor. Alabe al Señor, alabe al Señor. ¿Dónde fue esa cita? En el monte Calvario. Allá fue esa cita. Gloria a Dios. Porque antiguamente, con uno que peleara y ganara, le daba la victoria a todo el pueblo. Todo el pueblo quedaba, amén, celebraba la victoria.
Y el Señor se enfrentó cara a cara, cuerpo a cuerpo con el enemigo. El enemigo se ensañó de él, le dañó su rostro, le dañó su cuerpo. Amén, fue una batalla sangrienta. El enemigo se ensañó de él para que usted y yo fuéramos libres, para que usted y yo fuéramos rescatados, para que usted y yo, amén, disfrutáramos de esta salvación. Aleluya, aleluya. La Biblia dice en Colosenses 2:15, aleluya, que el Señor se enfrentó a esos principados y a esas potestades, a esas fuerzas diabólicas que nos ataban y nos dominaban y que nosotros no podíamos vencer. Pero el Señor se enfrentó a ellos y los despojó, a esos principados y a esas potestades, y los públicamente, y declara, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso el triunfo del Señor es el triunfo de nosotros esta mañana. Alabe al Señor. No me diga que usted no puede ser libre del pecado. No me diga que usted no puede ser libre del diablo. No me diga que usted no puede ser libre de la maldad, porque Cristo ya triunfó sobre todos los demonios, sobre todos los principados, sobre todas las potestades. Aleluya, 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 gloria al Señor. Amén, amén, amén. Celebra tu victoria, hermano, celebra tu victoria. Amigo, celebra tu victoria. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Esa piedra fue colocada en el sepulcro. Una piedra bien pesada, como quien dice, para que no salga de aquí. Gloria a Dios. Pero no se dieron ni cuenta qué horas esa piedra, esa tumba se abrió y Él se levantó con gran poder y gloria para declarar: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. El diablo no tiene el poder, Cristo tiene el poder. Aleluya. Cristo tiene el poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si les gustó este mensaje, pueden suscribirse a este canal IPUC Solidaridad en YouTube y sigue nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. IPUC Solidaridad es tu casa, nuestra casa.